Muy buenas tardes. El odio vigila. Esta es la idea con la que vamos a comenzar nuestro programa, porque efectivamente hubo una tarea de inteligencia alrededor de la casa de Cristina Fernández de Kirchner por parte de los desquiciados que intentaron asesinarla. Vamos a ver imágenes de Sabag, el hombre que quiso disparar sobre Cristina Fernández, cuando justamente andaba por allí los días previos con unos copos de azúcar, fingiéndose un vendedor común y corriente. Esto es estar trabajando de algo completamente distinto a lo que es su vida. Era como fingían, tanto él como su compañera. Allí está, días previos a lo que ocurrió el jueves pasado, Sabag, el hombre que quiso disparar sobre la vicepresidenta, haciendo una tarea de inteligencia, viendo qué es lo que pasa, cuáles son los movimientos, qué ocurre cuando llega Cristina Fernández. Aunque se tenga una idea, no es lo mismo que estar en el lugar de los hechos que iban a suceder. Vamos a ver ahora a Sabag cerca de Axel Kicillof, es decir, andaban buscando algo ya hacía tiempo. Perfectamente Kicillof, si se hubiera dado la circunstancia, también podría haber sido el agredido. Esto ocurrió el 27 de agosto. Allí estaban los seguidores de Axel Kicillof y allí andaba Sabag, cerca, en su operación de inteligencia. Por supuesto, Kicillof estaba mucho más en peligro todavía. Si tenemos en cuenta el recordado diálogo de la policía brava de Rodríguez Larreta, ¿se acuerda qué era lo que decían cuando Kicillof llegó al lugar? La provincia. En este momento fue cuando los manifestantes comenzaron a empujar y fue imposible contenerlos. Bueno, señor, el gobernador de la provincia es un manifestante más en este momento. El gobernador es un manifestante más. Vamos a trabajar con el personal de Urbano de la manera correcta. Está formada la línea y vamos a aguantar. Se va a contener el personal. El hidrante va a tomar posición por detrás del personal policial y va a trabajar a las órdenes de esta sala. Esto era lo que le deparaba a la policía de la ciudad de Buenos Aires, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y estaba mucho más en peligro de lo que todos podíamos sospechar, siquiera imaginar. Miren ustedes ahora a Lautia, nuestro compañero de tan notable labor, todas aquellas noches en las cuales había una vigilia constante para la llegada de Cristina Fernández de Kirchner o para la salida de la misma. Ahí está el hombre de los copos de azúcar, ahí está Sabag, cerca de Lautaro en la cobertura. ¿Cómo imaginar, naturalmente, todo esto? ¿De dónde sale un personaje como Sabag? ¿De dónde sale su compañera? Los que quizás han estado en complicidad con él para participar de alguna manera de este hecho. ¿De dónde aparecen? Buscamos explicaciones. Hoy Fernando D'Addario, que escribe una nota en página 12, nos da alguna pista para que podamos entender qué es lo que hay detrás de esta gente. El neoliberalismo, en su etapa actual, es una máquina generadora de supuestos lobos solitarios, que en rigor no son producto de una excepcionalidad patológica, sino un desgarramiento lógico del tejido social. Al mismo tiempo que el neoliberalismo impone sueños, inocula el veneno para defenderse de quien supuestamente lo obstruye. De allí vienen personajes como Sabag. Algo más que dice Fernando D'Addario en su magnífica nota. Es un signo de época. La democracia de los copos de azúcar, con la derecha instigadora y ejecutora, con gobiernos populares impotentes, ni es justa ni es libre. ¿Ustedes se acuerdan que antes de producirse el atentado, uno de estos hombres que muy bien describe nuestro colega sociólogo, antropólogo, en realidad, fue con un cuchillo a agredir en esa zona donde estaban esperando por Cristina Fernández de Kirchner? El odio lo impulsaba, el odio lo movilizaba, el odio que le han entregado a un hombre que tendría que estar completamente en otro lado de la vida, porque él la padece a la vida, él la sufre, él la tiene que trabajar de la manera más humilde, la tiene que trabajar con un salario que solamente lo puede mantener en pie con la ilusión que siempre entrega el neoliberalismo, como dice la nota, y que por supuesto en la inmensa mayoría de los casos no va a cumplir. Pero hay alguien que obstruye esa posibilidad a este hombre,
y él encuentra cuál es el culpable. Le han enseñado a pensar a través de los medios de comunicación, a través del viejo odio que se trata del peronismo, del kirchnerismo, en este caso. ¿Se acuerdan de esta nota? ¿Qué odias del peronismo? Me dijiste que odias al peronismo. ¿Qué es lo que odias del peronismo? Todo lo que tenga que ver con Cristina. ¿Por qué? Y fíjate cómo está el país. ¿Y vos responsabilizás a Cristina por cómo está el país en este momento? Obvio eso. ¿Votaste? Fíjate el porcentaje de pobre que hay en la Argentina. Ajá. ¿A quién votaste en la última elección? A Macri. ¿Sos militante de Juntos por el Cambio? No soy militante, solo quiero un gobierno que haga bien las cosas en el país. ¿Te parece que el gobierno de Macri hizo las cosas bien en el país? No se puede arreglar un país que se destruyó en 40 años. ¿Y a quién responsabilizás de eso? Y todos los partidarios de Cristina, todo lo que tenga que ver con Cristina. Todo lo que tiene la única responsable de todo es Cristina, decís. No Cristina, sino todo lo que tenga que ver con Cristina. El razonamiento no está demasiado lejos del que debe hacer Sabag. Hay gente que merece lo que le pasa y en consecuencia alguien lo tiene que hacer. Dijo Sabag, dijo su novia, dijo la gente que lo rodea, posiblemente porque todavía eso no está comprobado. Si todos los días nos están diciendo quiénes son los malos de la película y lo dicen con mucho énfasis y lo ponen en los títulos y lo ponen en las notas y lo agregan en los zócalos y todo lo que están señalando en forma constante es que hay quienes están obstruyendo mi vida, quienes son los que verdaderamente me dañan, yo voy con una llave inglesa, con un puñal, con lo que sea, a enfrentarme con ellos. Y otro va con un revólver y trata de disparar sobre la vicepresidenta, que hay un acuerdo generalizado de la derecha mediática y política del país, es la responsable de todo. Justamente la que lucha para que este joven, al que entrevistaba Alejandra Malén, para que este joven pueda vivir un poco mejor, para que sean reconocidos sus derechos, para que tenga trabajo y para que tenga salario. Los demás lo van a ignorar, le van a prometer que el mundo neoliberal siempre te da una oportunidad. Si trabajás, si te esforzás, si te esmerás, como si miles de millones no lo hicieran, soñando todos los días ese futuro que el neoliberalismo nada más puede prometer y que además consigue que aquello que obstruye verdaderamente la vida de la gente no sea el neoliberalismo, no sea la desigualdad, la injusticia y el hecho de que muchos de los pocos ricos están siempre al acecho con sus medios de comunicación, etcétera, para dominar su mente, para trabajar sobre él y conseguir que él sea enemigo de aquellos que tendría que ser amigo. Mire usted a dónde lleva el odio, el desprecio y la capacidad para mentir. En Radio Mitre, del grupo Clarín, se especulaba con que quizás no había intentado ni gatillar Sabag. Podría intentarse a partir de lo que vamos a escuchar de Radio Mitre, decir que se trató de un juego, nunca quiso matar a la presidenta, ni balas tenía, como decía el hombre de la CIA, que ellos llevaron a declarar, era una pistola de juguete, posiblemente una pistola de agua, jamás quiso hacer esto. Y por el contrario, del otro lado, lo que hicieron Cristina y los demás fue sobreactuar el episodio. Escuchemos a Mitre. ¿Qué cosas ignoramos? Bueno, obviamente una es que había en su teléfono celular y la otra es si fue a matar o no. Cosa que tal vez sea un detalle insignificante, pero no está todavía del todo probado, porque por las imágenes pareciera que no fue a gatillar. Obviamente que no es el fondo de la cuestión, este hombre no tendría que haber nunca llegado a donde llegó con un arma. Pero bueno, a todo esto, obviamente el kirchnerismo encontró una salida política. Es decir, primero niegan todo, dejan abierta la posibilidad de que sea un invento y eso sí, lo que está probado, lo que se entiende perfectamente es que el kirchnerismo quiso sacar provecho de esto que a lo mejor era un invento. Pobre muchacho, ni siquiera quiso gatillar, estaba jugando. Estaba haciendo una broma y cosa que si lo pescaban en lo mismo le pudiera suceder cualquier cosa. Y no había estado en los días previos haciendo la inteligencia para ver cómo venía la mano. Parece mentira. Y esto determina que haya medios que son cómplices de los medios neoliberales de acá. Pero también hay algún medio, como el Público es de España, con Ina Afinogerova, nuestra colega, haciendo un análisis de lo que son los medios en la Argentina y el comportamiento que han tenido en esta historia.
Y para cuando se vuelva más complicado sostener la teoría del autoatentado, la derecha mediática argentina ya trabajó en otra versión. La culpa de que le restregasen una pistola por la cara a Cristina Kirchner es de Cristina Kirchner. Atención. Pero acá tenemos que ser muy sinceros. Y ser sinceros y no tener miedo de decir lo que hay que decir. Porque la verdad que parte de lo que sucedió, y esto es comprobable chequeando los videos desde que empezó la vigilia, es porque Cristina había tomado la decisión de alentar esa vigilia, de permitir que se acercasen a ella y demostrar que sigue teniendo apoyo popular. Yo lo voy a decir, y no tengo miedo de decirlo, no tuvo una conducta responsable. No tuvo una conducta responsable. Una nueva versión del mítico "la falda era muy corta y salió de noche y sola". La deshumanización y el odio que a lo largo de años se presentó como información hizo que de entrada se crea más en teorías de conspiración que en el sentido común, que la víctima sea puesta en duda y cuando no queden demasiados argumentos para sostener esto, directamente acusada de provocarlo todo ella misma por su irresponsabilidad. No fue un simulacro, pero bueno, por poco. Y si no lo fue, en realidad se lo merecía, así que tampoco pasa nada. Y suerte tuvimos de que no funcionara o se habría convertido en una mártir, que no lo es, y así hasta el infinito. El odio, como decía Depardieu, de los fascistas en Novecento, no nace de la nada como las setas. Se le alimenta, se le riega, se le deja crecer con todo cariño y al final, pues pasa lo que tiene que pasar con el odio. Tengo que seguir porque hay que seguir, pero está todo dicho. De una manera muy clara y muy contundente. Esto es lo que hacen los medios, pero podríamos mostrarle otros ejemplos a nuestra colega Ina Finogénova. La Nación Más dice, ¿a quién podemos llamar? ¿Quién estaría dispuesto a decir cualquier disparate? ¿Quién es, además de Cipayo, un bandido, un vividor de toda esta historia? Un tipo que llegó a decir que si se puede perseguir al adversario hasta provocarle las ganas de suicidarse, hay que hacerlo. Esto está en el libro, ya sabe más o menos de quién estoy hablando, ¿no? Del personaje que voy a mencionar. La Nación Más dijo, alguien respondió desde producción, ¿sabes quién es capaz de cualquier cosa? Pero de cualquier cosa, de lo que quieran, Durán Barba. Y allá fueron. Yo vivo a 3 cuadras de la casa de Cristina, en Recoleta. Así que pude ver cómo se estaba convirtiendo el barrio de Recoleta en una nueva villa. Pude ver cómo se estaba convirtiendo el barrio de Recoleta en una nueva villa. Qué fuerte. Ahí ya titulaste. Liberaron la zona, actuaron mal los policías. Yo creo que una vez más, como pasó con las vacunas, como pasó con otras cosas, el gobierno demostró ser completamente ineficiente. El gobierno demostró ser completamente ineficiente. ¿Cómo es posible que alguien, por las razones que sea, se acerque y ponga una pistola a pocos centímetros de la cabeza de la presidenta Cristina Fernández y gatille? O sea, ¿y la seguridad? Marcaron un enemigo y se ve claramente el intento de manipular la cosa. Bueno, ¿sabe lo que me... Fíjese usted cuál es el razonamiento del personaje. La cuestión de la seguridad es una cosa muy difícil. Mataron al asesino de Kennedy delante de toda la policía de Nueva York, le salieron al cruce en un pasillo y lo mataron. Y muchísimas veces se producen atentados y muere gente que tenía la seguridad alrededor. Dígame, ¿qué seguridad podría verdaderamente cubrir a la presidenta de este episodio de la manera en que él mismo se produce? Es muy difícil. Habría que estar palpando de armas, poner elementos que determinen si alguien entra o no con armas, como en los aeropuertos, qué sé yo, ahí en el medio de la calle. Por supuesto que lo que no se puede es pensar que se va a llegar a esta situación. La custodia está para proteger de los desmanes, de la violencia física que puede desarrollarse hasta por el cariño. Pero poco puede hacer frente a esto. Y esto a él le hace pensar, a Durán Barba, que estaba todo armado. Y por supuesto lo llevan porque Durán Barba va a decir eso. Lo que la nación quiere que se escuche, la Nación Más Macri, es que estaba todo armado. Todo es esto tan preparado por el kirchnerismo, porque ella ya no es querida, ella ya está en caída vertical y entonces dijo, ¿de qué manera puedo levantar? Consigamos a alguien que venga, me gatille y ponemos la foto y de esa manera el público volverá a amarme. Hay una misa este domingo en la catedral. Para muchos vale la pena ir, aunque ya Clarín anunció
que no vale tanto la pena y que la mayoría de la derecha argentina no piensa ir. En esta iglesia hay una invitación. Ahora, es muy difícil. Mire lo que dice Rodríguez Larreta, por ejemplo. Mentiroso, ya va a ver por qué. En 30 segundos vamos a estar dando una prueba al respecto. Pero Rodríguez Larreta está diciendo que con el kirchnerismo y a misa. No es con todos, no es con el kirchnerismo. Yo nunca me podría poner de acuerdo con el kirchnerismo, con el gobierno actual, que cree, por ejemplo, que hay que prohibir la exportación de carne para que baje el precio, o cree que los precios se van a controlar mandando militantes de la cámpora. El otro día lo escuchaba a Larreta, que se dice adalid del diálogo, y en la misma frase diciendo que había que dialogar, pero no con el kirchnerismo. Ese tipo de actitudes y de expresiones son las que no suman y forman parte de lo que vemos, que es que la oposición se va alineando cada vez más con el ala más dura del macrismo, ¿no? Y además es peor porque no es cierto que no tenga canales de diálogo, pero esa necesidad de expresar públicamente una posición dura, de que no dialoga, es lo más grave, porque entiende que le suma políticamente, electoralmente, decir que no va a dialogar. O sea, en privado sí tiene canales de diálogo, pero en público juega para su electorado y dice que no tiene nada que dialogar. Exactamente. Bueno, es una paloma disfrazado de halcón, Rodríguez Larreta, y de ahí vienen ese tipo de expresiones. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué esa locura, esa demencia permanente de Clarín, de La Nación, de algunos de la derecha? Podría decirse de todos, pero alguno debe ser un poco más leve, o alguno no ha dicho nada y no tiene por qué uno hacerlo cargo de los que sí hablan. La pregunta se la formula Andrés Larroque. ¿Por qué tanto odio sobre Cristina? Me parece que hay cuestiones que afloran rápidamente, ¿no? Aparentemente en la Argentina, ya pasó con Juan Domingo Perón, con Evita, con Néstor también, aparentemente ser amado o querido por el pueblo es un delito para los factores del poder. Creo yo que aquel 50-50 o aquel reparto, ¿no?, de partes igualitarias entre el capital y el trabajo que logró Cristina, como lo había hecho Perón también en su momento durante su gobierno, me parece que tiene la clave de dónde viene la génesis o la usina de tanto odio. Pero naturalmente eso está inspirado y a ellos mismos los arrastra una enorme confusión. Después quisieron salir, dieron marcha atrás, dejaron de hablar del tema y luego toman otra vez coraje y reaparecen en nombre de lo que dicen otros medios, por ejemplo, los internacionales. ¿Por qué tanto odio? Mire lo que se pregunta Clarín cuando se produce este episodio, que tendría que haber por lo menos despertado el mínimo de sentido profesional y periodístico de esta mafia. Analizan la conversación de 158.000 personas sobre el atentado a Cristina, resultados muy llamativos. Y ahí viene lo insólito. ¿Para vos fue de verdad o estaba todo armado? La pregunta que le hacen a la gente para que, bueno, la gente pueda expresarse. ¿Pero cuántos? ¿Cuáles? La pregunta que atraviesa la sociedad, es decir, todos estamos metidos en esa pregunta. Francamente, ¿usted ha dicho algo al respecto que pueda permitir que Clarín, con el título La Grieta a pleno, diga todo esto tan mafioso de cada día? Bueno, van a ver ustedes cómo otros medios también colaboran, evidentemente. Los números a veces hay que tenerles mucho cuidado. Los números pueden invitar a una gran confusión. Este es un título que podría ser periodísticamente inobjetable. Atentado a Cristina. En redes sociales, el 63% no cree en el ataque. Dale con lo mismo. La consultora Reputación Social analizó las reacciones en Twitter tras el ataque contra la vicepresidenta. El 63% de quienes están en Twitter dice que no cree que fue un atentado. Y esto es lo que atraviesa a la sociedad, según Clarín. Vamos a hablar de números, vamos a explicar un poco mejor. Alfredo Serrano Mancilla, de CELAG, nos da el gusto de ayudarnos a pensar en este tema. Alfredo, buenas noches, ¿qué se puede decir al respecto? Hola, buenas noches. Siempre hay que mirar más allá del número, la letra pequeña que hay detrás. Y lo importante es saber que en Argentina, según todos los estudios, dicen que hay usuarios en un 15%.
Solo el 15% de los y las argentinas utilizan el Twitter. Por lo tanto, ese 63% de ese 15% que utilizan Twitter, el resultado es muy fácil. Solo el 10% de la población argentina estaría en esa tesis de no creer en el atentado contra Cristina, sin contar, Víctor Hugo, los robots que hay dentro de Twitter. Por lo tanto, probablemente es mucho menos de 1 de cada 10 los que están descreyendo de este atentado contra Cristina. En cambio, el titular de Clarín, el titular de muchos medios, empiezan a plantear el marco de opinión dominante de que casi 2/3 son los que están en esa hipótesis. Es decir, es un contraste de 1 a 10 versus 6 a 10, que es lo que está construyendo Clarín. Te diría algo más, Víctor Hugo. Esta semana me dediqué a mirar en la base de datos de Clarín, cuando tú pones la palabra Cristina, ¿cuántas veces aparece? 838.000 veces. Es decir, multiplica por 11 si uno busca la palabra salario. O incluso, para reírnos por no llorar, casi triplica las palabras Messi y Maradona. Es decir, la obsesión con Cristina de los grandes medios, mostrado en su propio buscador, que cualquier persona puede hacer, está acorde un poco a esa obsesión y tergiversan cualquier tipo de estudio que sale publicado al respecto. Sin entrar a señalar que de esas cientos de miles de veces, todas son negativas. Todas son para perjudicarla, para hostigarla, para perseguirla, para demonizarla. Por lo cual, ahí está la influencia de los medios, porque crean una persona digna del final que quiso darle Sabag. Es alguien border que va más allá en su odio. Uno va con una llave inglesa, otro va con un insulto, otro va con un arma, me parece, Alfredo. Tanto es así que venimos estudiando las tapas de Clarín y de La Nación en estos últimos 4 meses, y los datos de las cuales sale Cristina, tapa en papel, es más del 50%. Es decir, de cada 2 días, en una está Cristina, y como bien planteaba, siempre con un sesgo negativo, tácita o explícitamente. La obsesión, de hecho, metas la palabra que metas en el buscador de Clarín en su web, busque pobreza, salario, ingreso, incluso figuras como Messi o Maradona no pueden competir con la obsesión que hay hoy en día en la Argentina, porque es Cristina la centralidad política en todos los planos donde uno lo quiera analizar, en ventas de su libro o incluso en seguidores de Twitter, que tiene más de 6 millones. El fin de semana siempre invita a escribir. ¿Dónde te podemos leer con todas estas precisiones tan necesarias? Yo quiero ser uno de los lectores. En CELAG, en la página web de nuestro think tank de Tanque Pensamiento, nos pueden ver, y siempre escribo pues en cualquier medio en la Argentina, desde Página 12 o eldiario.ar. Alfredo, muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras. Un abrazo. La lucha es con el poder real. Estamos hablando del 15%, pero que es en realidad menos del 1%. Integra de todas maneras seguramente esa idea Patricia Bullrich, que no repudió nunca el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, pero sí tuvo tiempo para lamentarse, condolerse de la muerte de la reina de Inglaterra y hacerle saber al mundo todo su dolor. Ahí están las condolencias de Patricia Bullrich a la embajadora del Reino Unido. La presidenta del PRO le envió una carta a Kirsty Hayes para que le haga llegar su sentido pésame a la familia real, al gobierno y al pueblo inglés. Para colmo son hasta sonso. Imagínense a Carlos con todo lo que tendrá que hacer en estas horas, recibiendo un telegrama de Patricia Bullrich y diciendo, qué bien, Patricia también. Bueno, muchas gracias. Y se lo devolverá a quien se lo alcanza. Dan mucha pena. Pero no nos olvidemos que Bullrich es muy coherente. ¿Acaso no valía la pena entregarle las Malvinas y con eso traer las vacunas Pfizer si es que había algún tipo de problema económico por lo que Pfizer pretendía económicamente de la Argentina por sus vacunas? Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la Patagonia. Las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. ¿Qué hacemos con la tapa? Se decían anoche en Clarín, en Nación. Tenían que poner una tapa que conmoviera a la Argentina y que además les permitiera fijar una agenda por la cual la mayoría de los medios se fuera a llorar por la reina
y nos olvidáramos de vialidad, de lo que nos vamos a acordar un momentito también ahora, nos olvidáramos del atentado, nos olvidáramos de que cada día aparecen nuevos elementos muy importantes. No, está la reina, y en consecuencia, y mientras pensaba en la tapa, alguien dijo, ¿y si nos ponemos de luto? Si la Argentina se siente de luto porque murió la reina del país que asesinó a tantos argentinos, y bueno, ahí está, un reinado que marcó a fuego casi un siglo, la pena y el luto de Clarín. Bueno, naturalmente, esta forma de vivir la muerte también se trasladaba de las páginas del diario a los zócalos e imágenes de la televisión, de los 300 canales robados gracias al fútbol y en particular de uno al que nosotros llamamos el Templo del Mal. Dos momentos, hay dos elementos claves, ¿no es cierto? Ella demostró una cercanía con la gente y un patriotismo fenomenal. Hay que dar esa noticia, ¿no? Hay que dar esa noticia. Sí, hay que dar esa noticia, ¿no? Hay que dar esa noticia. Sí. Es muy fuerte. E incluso con el correr de las horas sentíamos en la cobertura internacional, cómo la conmoción, a pesar de ser una noticia esperada y trabajada en lo previo, seguía generando mucho impacto. Sí, claro, estábamos viendo las repercusiones de todos los presidentes del planeta, incluso la Argentina, ¿no? Emitió un comunicado. Sí, hubo un tramo, una crítica, porque no hubo reflejos de la gran rapidez. Teníamos que ser los primeros en saludar a Carlos y su familia por la muerte de su mamá. La pregunta clave que se hace Clarín, después de todo esto, de poner la tapa de luto, de poner horas y horas, interminablemente, en el tema de la reina es, ¿por qué nos fascina tanto? Ellos crean la fascinación o lo intentan y después se preguntan, ¿por qué nos fascina tanto a los argentinos la realeza británica? ¿Qué hay detrás de esa cosa aspiracional, tilinga? No, esto es un agregado mío, no lo pone Clarín de esa forma. Así que estamos fascinados por la reina. Es extraño, ¿no? Que nos atribuyan a todo el sentimiento que ellos deben tener o que quieren que tengamos. Por poco nos dicen lástima el aceite que le tiraron a los ingleses, ¿no es cierto? Lástima eso. Lástima haberlos molestado y a estar de vez en cuando molestándolos con el tema de Malvinas. Qué pena que da todo esto. Pero hay quienes explican esa fascinación. Prat Gay, por ejemplo, aprovecha la ocasión y se manda un tuit en inglés, una vida de dignidad, de deberes duty, sí. Mis condolencias a la familia y al poder y al pueblo británico, con lo cual, imagínense, esto fue tapa de alguno de los diarios ingleses. Hasta Prat Gay está dolorido en la Argentina. Le mandamos nuestro abrazo a Prat Gay y a Laura Alonso, que también puso un tuit en inglés. De paso le muestran que acá sabemos hablar inglés, son tan colonizados, tan cipayos, que hey, nosotros hablamos inglés, ojo, te lo estoy escribiendo en inglés el mensaje. Y Clarín en la búsqueda, ¿qué más podemos hacer, dada la fascinación de los argentinos por la reina? Alguien dice de pronto en la reunión, ¿vos sabés que hay un pueblo que se llama Londres? No me digas. Londres, acá en la Argentina, sí, en Catamarca. Y vayamos a mostrar que nosotros también tenemos Londres. A mí cuando me dijeron te vas a Londres, yo inmediatamente pensé Inglaterra, ya saqué pasaporte, pero no. Hay un Londres en Argentina. No son londinenses, por eso sabemos que nacieron en Inglaterra, y los que nacieron acá en Londres, los que viven acá en Londres, Argentina, londrinos. Con la excusa de la muerte de la reina Isabel, nosotros vinimos a Londres, a esta Londres Argentina. ¿Qué les parece? Una manera de conocer Londres, otro Londres. O sea, no había mucho para hacer de la nota, lo que se quería mostrar era que había Londres. Buscando más por ahí hay algún otro paraje en la Argentina que se ha puesto un nombre inglés, porque estancieros ingleses siempre hubo. Mire usted lo que tuitea Sergio Chousa. Es interesante esto, porque imagínate que tu único ¡fua! El Diego lo hagas con la líder de la monarquía. ¡Fua! La reina tiene una nube
Reino Unido, tú no has ganado nada, le dice Sergio Chousa. Estás muy bien porque primero nosotros tuvimos nubes que nos imaginábamos venían a simbolizarlo a Diego. La imagen que conmueve a los británicos. Apareció la silueta de la reina Isabel II en el cielo minutos antes de su muerte. Bueno, si el cielo está así con ella. A toda esta gente, ¿quién los ha corrido por izquierda en estas horas? Piense usted. Haga una especie de múltiple choice de personajes de la derecha y que corren a todos estos medios por derecha. Mire usted quién lo hace. Toda la vida, sí. ¿Algún recuerdo particular de algún look, algo que le haya gustado? Sí, siempre con su pocacelles y su carterita. Y su sombrero, ¿no? Su famoso sombrero. Claro. Es lo más que... gran reina, pero no me puedo olvidar que la guerra de Malvinas ella estuvo reinando, ¿no? Pero no me puedo olvidar que la guerra de Malvinas ella estuvo reinando, ¿no? Bueno, así viene la mano en la Argentina. Imagínese usted dónde estamos parados en este momento. Y yo quisiera con ustedes tratar de comprender, porque en realidad esto tiene que tener también algún mecanismo que juega para la fascinación que ellos le atribuyen a todo el pueblo argentino, tan pero tan dolorido. Las noticias hoy sobre Inglaterra fueron muchas, hasta en el deporte suspendieron los partidos de la Liga. Y había gente que caminaba, decía, mirá vos, hasta nos quedamos sin la Liga, qué barbaridad, cuánto dolor. ¿Cuál es la explicación? La tienen ellos. Fue hace muchísimos años atrás, pero bueno, son esos momentos que quedan, ¿no? En el corazón para siempre. ¿Te habían dado alguna indicación especial para la presentación, para el saludo o algo? ¿O? Sí, teníamos que esperar que ella nos saludara, que ella nos diera la mano, siempre primero ella y después nosotros, o sea, todo un protocolo alrededor. ¿Qué pensará la gente que dejó a sus compañeros enterrados en Malvinas? ¿Qué pensarán los que se suicidan, aún tantos, porque no pueden con aquel inmenso dolor? ¿Qué sucederá con los que salvaron su vida del Belgrano y pudieron morir por el ataque inicial o pudieron morir en el mar y muchos murieron? ¿Qué pensarán cuando evocan que ni siquiera se trató de algo comprensible dentro de los términos de la guerra, sino de un verdadero asesinato, una especie de Hiroshima, con el pretexto de terminar la guerra? Acabemos con todo. ¿Qué pensarán? Se lo preguntamos a Hugo Roberts de CECIM. Desde el Centro de Excombatientes de La Plata nos preocupa mucho el tratamiento que le están dando los medios periodísticos, por lo menos los de mayor tirada, a la muerte de la reina Isabel, haciendo foco casi exclusivamente en todo lo que es la pompa, las luces de la monarquía, y olvidando que quien murió es también la cara feroz del imperio que nos usurpa todos los días y que se llevó la vida de nuestros compañeros. Si bien el brazo ejecutor fue Margaret Thatcher, fue la reina Isabel quien decidió la guerra. Y lo que sí nos preocupa, pero demasiado, es ver en figuras políticas el ex ministro de Educación rindiéndole pleitesía y homenaje a quien él denomina su majestad. Será la majestad de él, no de los ex soldados, no de los familiares que perdieron a sus hijos, a sus maridos, a sus novias. Realmente preocupa y en el caso de los excombatientes duele muchísimo. Telam ha emitido una película, algo que se puede ver en Telam, muy bien hecha, sobre los medios y el rol que tuvieron sobre el tema Malvinas. El general de brigada Mario Benjamín Menéndez asumió hoy el cargo de gobernador militar de las Islas Malvinas. El gobernador militar de las Islas Malvinas, Georgias y Sánchez del Sur, general Mario Benjamín Menéndez, afirmó: tenemos soldados de acero, dotados de un corazón valiente. Ciertamente, general, ciertamente. Es un trabajo excepcional. Las congratulaciones a nuestros colegas y amigos de Telam.
Volvamos al presente, volvamos a lo que es Inglaterra. Tienen una nueva Thatcher, ya que la mencionábamos. Sí, ella misma presume de ser una Thatcher. Se llama Liv Truss, la nueva primera ministra. ¿Quién es ella? Alguien que se compara con Margaret Thatcher. Mire usted esta fotografía, esta pantalla partida, en la cual Liz Truss intenta ser una especie de Thatcher, con la misma fotografía que alguna vez acompañó a la versión Thatcher. ¿Lo podemos ver? Porque es interesante. Ahí están. Thatcher y Liv Truss. Un tuit sobre Malvinas de la nueva Margaret Thatcher. Rechazamos por completo cualquier cuestionamiento sobre la soberanía de las Malvinas. Esta mujer no tiene ni una semana en el cargo. Las Malvinas son parte de la familia británica y defenderemos su derecho a la autodeterminación, dice desde el país más pirata del mundo, del que más ha robado en la historia de la humanidad. China debe respetar la soberanía de las Malvinas. Había quienes eran un tanto irrespetuosos internacionalmente. Aman a la reina, los mismos que seguramente no soportan demasiado a este señor. Mira, tú Inglaterra, ¿hasta cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas, chico? Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Aman a la reina de Inglaterra, los que seguramente no aman a esta mujer. Porque lo que tenemos es lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. De todas maneras, lo que viene después tiene que ver también con el tema. Está Cristina, la escuchamos. Que asentarse en aquel episodio no es más que otra de las tantas coartadas para no cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas y lo que es peor, yo pido a todos que se miren en el espejo de un mundo que viene, donde van a ser necesarios recursos naturales y ver hoy cómo nuestros recursos naturales, pesqueros y petroleros son sustraídos, apropiados ilegítimamente por quien no tiene ningún derecho. Obviamente creo que no hace falta recalcar que nadie puede alegar dominio territorial a más de 14.000 kilómetros de ultramar. Aman a la reina de Inglaterra los argentinos, según Clarín, o muchos argentinos. Sin embargo, no la aman demasiado, fíjese usted, en Irlanda. Mire lo que pasó en este partido de fútbol. Y cantando por la muerte de la reina de Inglaterra. Lizzie está en el ataúd. Eso canta todo el estadio. Aquellos que aman a la reina no suelen ser tampoco escoceses. Veámoslo. Las imágenes marcaron que en Irlanda, en Escocia, el tema de la reina no cala tan hondo como pretenden los medios de comunicación en la Argentina. ¿Cómo se llega a todo esto? Dos o tres motivaciones. Primero, hay una cuestión aspiracional de una clase social muy tilinga que cree que en el fondo es inglesa porque de vez en cuando habla inglés y hasta emiten tuit en inglés y son capaces de todo eso. Además, porque los intereses económicos de la élite acá no son distintos a los que intereses económicos de Inglaterra. Esa es claramente una de las explicaciones. Pero además, porque la reina les venía bien para no hablar de lo que hay que hablar en la Argentina. No hablar del atentado, no hablar del juicio de vialidad al que vamos ahora. La idea de que algo hay que entregarle
a las fauces de la opinión pública, convertiría de alguna manera este juicio en una especie de rito antiguo que es el del sacrificio del chivo expiatorio. Hay algo que es la peor forma de corrupción, que es condenar a un inocente. Este es un abogado de los que están defendiendo naturalmente otros inculpados en el juicio y le está diciendo a los jueces lo que uno siente que corresponde. Bueno, del juicio de Vialidad, nada. Como no hubo nada durante 3 años, usted se acuerda que en 3 años, cuando pasaban los testigos, los de la propia querella, nadie publicaba una palabra, salvo Raúl Colman, Página 12, Tiempo Argentino. Nadie más. Para Clarín y Nación no existía porque estaban diciendo algo que no les servía. Pasaban por allí y ni siquiera nombraban a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo podía ser? En consecuencia, silencio total. Y al cabo de 3 años lo ponen a Luciani 9 días y 9 noches, hablando todo el tiempo, diciendo toda sarta de macanas, mucho más todavía desde lo jurídico. Y ahora, cuando terminaron de hablar ellos, y van los abogados que duramente opinan sobre Luciani y Mola, no se sabe nada. Desapareció el juicio. Hasta que llegue el momento en que estos jueces, que fueron los mismos que condenaron en 11, es decir, los mismos serviles del mismo establishment, y que ahora tienen al peor enemigo inventado por ese establishment, que es Cristina Fernández de Kirchner. Cuando aparezcan nuevamente Gorini, Jiménez Uriburu, los arqueros y número 4, creo que juega uno de ellos, del Liverpool, para el próximo partido en Los Abrojos, la estancia de Macri, bueno, entonces sí, tendremos otra vez a la mafia de Mañeto, etcétera, ocupándose del juicio. ¿Qué otra cosa se ignora? Mire, de lo de Sergio Maldonado. Se terminó toda posibilidad de juicio por el espionaje que sufrió la familia. Usted se recordará que los espiados eran ellos. Confirmaron el archivo de una denuncia por espionaje a familiares de Santiago Maldonado y organismos de derechos humanos que también eran espiados. Lo hizo la Cámara Federal de Comodoro Pi. O sea, tomó la decisión uno de los que estaba señalado como responsable de ese espionaje. Las cosas que pasan en la Argentina en materia jurídica. Estamos hablando de Irursun. Lo dice mejor Sergio Maldonado. Fuimos a la Cámara el 18 de agosto y justamente quien tiene que decidir ahí es Irursun, que es el que agarró y aprobó la pinchadura de mi teléfono. Entonces es lógico que va a decir que hubo espionaje cuando en realidad se está, digamos, sancionando el mismo, por así decirlo. Es como que Patricia Bullrich juega siempre con sus mismos jueces, ya tiene todos sus jugadores a favor, y es muy difícil ir contra esta gente. Queríamos mechar en toda esta historia que provoca realmente tanto dolor del comportamiento de los medios mafia de la República Argentina, porque no queríamos ser nosotros también, por señalar lo que hacen, los que olvidáramos estos temas. Pero volviendo a ellos, 2 presidentes, uno que fue y el otro que está todavía en actividad, pero que también fue dentro de un tiempito nada más, Bolsonaro y Macri se hermanaron en el saludo a la reina, es decir, a Inglaterra. Bueno, mis condolencias al pueblo y al gobierno del Reino Unido, como así a los miembros de la Casa Real, por el fallecimiento de su monarca, quien se desempeñara con honor como jefa de Estado por 7 décadas. Muchísimo honor, fue, como dijo Mirta Legrand, la reina de la guerra. Dios salve a la reina, dice Bolsonaro. En esta triste fecha para el mundo decretamos 3 días de duelo. Ya se le fue la mano. Es insólito. 3 días de duelo en Brasil. Invitamos a todo el pueblo brasileño a rendir homenaje a la reina Isabel. Y mientras tanto, de lo de adentro, dice que así como hay que amar a la reina y establecer duelo en el alma por la reina, hay que extirpar, con todo lo que implica la palabra, a Lula. Compare o Brasil, os países da América do Sul,
compare com a Venezuela, compare com o que está acontecendo na Argentina e compare com a Nicarágua. De comum esses países têm nomes que são amigos entre si. Todos esses chefes de Estado das Nações são amigos do quadrilheiro de 9 dedos que disputa a eleição no Brasil. Não é voltar apenas à cena do crime. Esse tipo de gente tem que ser estipado da vida pública. Bolsonaro dando ideas, como acá. Algún border se podría hacer cargo. Los que no tienen a Lula cerca, los que no pueden llegar a Lula que anda con chaleco de balas, parece mentira, pueden llegar a quienes aman a Lula y matarlos. Veamos este informe. Apoiador do ex-presidente Lula foi morto por colega de trabalho que se declara seguidor do presidente Jair Bolsonaro durante uma briga motivada por questões políticas. Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, foi preso sob suspeita de matar Benedito Cardoso Santos, de 42 anos, com cerca de, olha isso, 15 golpes de faca. Segundo a Polícia Civil, Rafael confesó ter matado a víctima. Vamos a hacer una pausa. Al volver le vamos a echar un vistazo al mundo, porque también están pasando cosas muy graves que es necesario saber en la República Argentina, donde muy poco hablan del mundo, salvo que muera la reina de Inglaterra. Ya venimos. El sistema está en crisis, el capitalismo está pasando por uno de sus peores momentos. No implica esto que vaya a terminar, que se vaya a acabar, todo lo contrario. Siempre sale fortalecido porque cada vez tienen más poder los sectores que alimentan al capitalismo. Pero mire lo que está pasando en estos momentos en Europa. Le voy a pedir a Javier Cantero que pongamos, nuestro director, esto en el aire sobre lo que está ocurriendo con la energía. La Unión Europea anticipa medidas sin precedentes para ahorrar energía, buscan disminuir el impacto en las tarifas frente a una fuerte escalada de precios. Ahora le pediré a Javier Pena en sonido que le dé voz a la secretaria de la Unión Europea pidiendo recortar los gastos que tienen que ver con Rusia. We aim at lowering the costs of gas, and therefore we will propose a price cap on Russian gas. Of course, the objective is here very clear. We all know that our sanctions are deeply grinding into the Russian economy with a heavy negative impact. But Putin is partially buffering through fossil fuel revenues. So here the objective is we must cut Russia's revenues, which Putin uses to finance his atrocious war in Ukraine. Lo que ella llama atroz guerra en Ucrania, no nos olvidemos, fue impulsada por la asesina OTAN y por los Estados Unidos para poder, sin necesidad de arriesgar un solo hombre, dejando que se maten los ucranianos y los rusos, pelear contra su eterno enemigo. Erdogan, el presidente de Turquía, le responde, a ver qué graf ponemos, le pido a Nacho Espíndola. Batı'nın isim saymaya falan gerek yok. Takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzere kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almakta. Estos materiales tienen la posibilidad de comportarse como un adelanto de todo lo que vamos a tener que hablar. Cuando entremos al invierno, ya en el otoño de Europa, vamos a hablar de hechos gravísimos si la guerra continúa. Una Europa desesperada van a ver, causante naturalmente de todo esto. Putin responde en el mismo sentido y de lo que dice hay que tomar nota. Практически заставили свои компании и навязали нам привязку к споту. Теперь в цене, в структуре цены значительная часть цены от спота. Это не наше требование. Это то, что было навязано нам европейцами, навязав нам эти дурацкие на самом деле решения для торговли газом. Теперь
столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого выйти. Как? Ограничить административными решениями, ограничить цену. Очередной бред, чушь, которая приведет к дальнейшему росту цен на мировых рынках, в том числе и в Европе. Roger Waters, de quien me gustaría saber qué ha dicho de la reina, habla de la primera dama de Ucrania, de la esposa de Zelensky, en términos que son absolutamente pertinentes. Echar nafta al fuego en forma de armamentos, porque sigue pidiendo armas. Ucrania nunca ha funcionado para acortar una guerra en el pasado y no va a funcionar ahora, particularmente porque en este caso la mayor parte del combustible está siendo arrojado al fuego desde Washington, que está a una distancia relativamente segura de la zona de conflicto, porque los lanzadores de combustible ya han declarado su interés en que la guerra dure el mayor tiempo posible. Esta es la infamia que le tiran al mundo. Me da mucho gusto pasarle la posta a la señora Daniela Ballester y agradecer como siempre a Ana Genia Sánchez, a Juan Pimonte Songanía de la dinastía de Charlie y a Julián Capazo. Amigos, será hasta el próximo lunes, si Dios quiere.